Bienvenidos a todos. Veo que ya hay algunas personas conectadas y seguramente seguirán sumando más. La idea acá, Martín seleccionó algunas preguntas que fueron las más frecuentes que recibimos durante los últimos días y después, a medida que nosotros vamos contestando esas preguntas más frecuentes, si alguien tiene alguna pregunta adicional o tiene algún comentario, la puede poner en la parte de preguntas y respuestas o en la parte de chats. Y en base a eso nosotros vamos contestando y evacuando todas las dudas y preguntas que haya. Así que, bueno, Martín, vos tenés control de la pantalla compartida. Si te parece, vamos a... ya empecemos, ¿te parece? Dale, dale, perfecto. Bueno, como dijo Fede, por ahí, para facilitar un poco y arrancar, repasamos algunas de las preguntas más frecuentes, tanto del proyecto como de la implementación, como para ir sacando dudas. Em, Acá pueden ver un pantallazo de- de las preguntas. Arrancamos viendo un poco lo que tiene que ver específicamente con el proyecto. Una pregunta frecuente es, bueno, ¿cómo ha impactado en general la situación de COVID en el plan de negocios? Y ahí hablamos con el desarrollador y la verdad es que lo que nos dicen es que directamente realmente no ha tenido impacto en alguno, porque ya este proyecto fue concebido, armado y cerrado durante la época de COVID, con lo cual los supuestos que pueden aminorar ciertas cosas ya están contenidas ahí. Un ejemplo puntual es que, bueno, hay un fondo de reserva especial que les hacen armar por el tema de COVID, y eso implica que la distribución que esperan de renta del primer año es un poco más baja y la del segundo año es un poco más alta, ¿no? Pero básicamente no les influye en nada. Eh, la número dos es, bueno, ¿cuál es la estrategia de inversión en este caso, o cómo sería el plan de negocios? Eh, un poco es un proyecto bastante típico, en el que lo que se intenta hacer es hacer un programa de valor agregado, que básicamente lo que es hacer ciertas remodelaciones en las unidades, tanto en interiores como exteriores, para alinear de alguna manera los, las características o las prestaciones de esos departamentos a lo que ofrecen las propiedades más nuevas de mercado, y hacerlo de una manera tal que, digamos, sea un costo menor que el costo de reposición. ¿Qué significa esto? eh, el sponsor se apalanca un poco en que ellos tienen, digamos, sus empresas propias, tanto de administración como de construcción y de servicios relacionados, que hace que toda esta movida es más eficiente que construir algo de cero, ¿no? Entonces, el resultado final esperado es tener una propiedad de clase A que, digamos, tiene las mismas características que las que ofrece propiedades similares nuevas, pero a un descuento, ¿no? Con un precio menor. La verdad que es algo bastante, un proyecto bastante típico de estas características. Ahí agrego algo, Martín. Sí, Este proyecto, para complementar lo que decía Martín, en realidad lo que se busca con la inversión es mejorar el flujo de fondos, ¿no? O sea, con esta renovación de las unidades, son 330 unidades en este complejo, 334, ¿no? Complejos, se van a renovar 301 unidades, de tal forma de que renovándolas, después se puedan incrementar. Hay dos variables principales que afectan el flujo de fondos, ¿no? La ocupación y el precio del alquiler. Lo que va a intentar Lurin y que prevé el plan de negocios es incrementar las dos variables, ¿no? Incrementar el precio del alquiler. A medida que se renuevan, se puede cargar un mejor alquiler, y a medida que las unidades estén en mejor estado, también incrementar la ocupación y acercarse al 100% todo
todo lo que se pueda. Entonces, automáticamente cuando se logra eso, se logra aumentar el flujo de fondos. Y si si se logra aumentar el flujo de fondos, es decir, el dinero disponible luego de pagar todos los gastos, automáticamente se incrementa el precio de la propiedad, ¿no? O sea, hay efectivo disponible para distribuir como renta, como dividendo, y después al final, que esto creo que son 30 meses, es el periodo estimado de Sí, la venta, 32 meses, sí. 32 meses. Entonces, eso es lo que se intenta, ¿no? Sí, seguí vos, Martín. Perfecto. Bueno, punto 3 es por ahí cuáles son los aspectos más importantes para los inversores. Y acá, bueno, es una pregunta bastante amplia, pero bueno, básicamente lo que queremos contarles acá es algunas características, digamos, de por qué el proyecto es creíble, digamos, y cuáles son em, los distintos fundamentos, ¿no? de esto, y después repasar rápidamente cuáles son los números también que tiene que mirar el inversor. Eh, por ahí los 5, 6 puntos más importantes lo van a tener acá detallado, después compartimos esta información, los voy a repasar un poco más rápido. Pero el punto 1 tiene que ver con que se denota un fuerte empleo en esta ciudad por características que tiene, digamos, hay una fuerza laboral muy calificada, que están creciendo mucho en población, también están creciendo mucho en PBI en la zona, entonces ahí te da el primer fundamento que te dice, bueno, es una ciudad que va a mantener una demanda sostenida de residenciales, ¿no? Y residenciales de clase A específicamente, que es para quizás niveles de ingresos medio altos o que se correlaciona con mano de obra más calificada. El número 2, que es un Ahí, dato. Martín, Sí, agrego algo con respecto a eso para complementar, es que algo que me gustó del proyecto es que el tipo de inquilino de la propiedad es una persona cuyo empleo no se vio afectado por la pandemia del coronavirus y todas las cuarentenas y demás, porque es una persona que está acostumbrada a trabajar en su casa, ¿no? El famoso home office. En cambio, hay otros proyectos multifamiliares que son clase B o clase C, que por ahí son personas que tienen empleos que sí fueron afectados por todas las cuarentenas, ¿no? El mozo de un restaurante o personas que tienen trabajo en turismo. En cambio, este tipo de empleo más relacionado a la tecnología, ¿no? Acá dice Rocket City USA, que se la conoce como Huntsville, ¿no? Que es todo lo que es relacionado a la tecnología, no se vio afectado por esto, por lo tanto creo que estas personas tienen empleos más estables, por lo tanto la probabilidad que paguen sus alquileres es más alta, ¿no? No sé si coincidís, Martín. sí, sí, tal cual. Después un poco, el siguiente punto está un poco relacionado de otra manera, que es decir, que han experimentado en los últimos años o meses, digamos, un crecimiento en alquileres que superó a todas las grandes áreas metropolitanas del país, excepto un mercado que es Phoenix, ¿no? Que te da la pauta también de que, nada, el mercado inmobiliario, que en definitiva es el que vamos a estar mirando cómo se mueve y particularmente lo que es el incremento de la renta, viene siendo un activo que juega muy a favor en esta ciudad. Ahora, puede pasar que, digamos, como efecto de la pandemia, el crecimiento en general sea menor para toda la industria, pero la verdad que como punto de partida, estar en una ciudad que es la primera o segunda que más viene creciendo, también le da fortaleza al proyecto. El número 3 es un poco relacionado a las características de este proyecto y de este tipo de proyectos. En realidad es interesante para el inversor saber que, bueno, van a haber, está previsto que hayan distribuciones de efectivo, digamos, esto es, se distribuye parte de la renta de los alquileres a los inversores.
lo que nos dijeron es que lo que esperan es que a partir del mes 5 del proyecto, que eso sería finalizado el primer trimestre de 2021, el sponsor espera hacer una distribución trimestral de renta de un aproximadamente 8,83% anual. Y eso es interesante, digamos, decir, bueno, contar las características y decir que va a estar pagando una renta, un pequeño ingreso que va a estar entrando trimestralmente. El punto número 4, que es importante mencionar, es que relacionado con la fortaleza del sponsor en lo que es la gestión, ¿no? Y parte de lo que se espera mejorar de esta propiedad justamente es la administración digamos, mejorar el flujo de fondos como mencionaba Fede. Eh, Operativamente la propiedad estaba un poco atrasada, básicamente por mala administración de los propietarios y operadores anteriores, ¿no? Entonces, mejorando un poco la eficiencia, los procesos y también un poco las prestaciones, se espera dar vuelta bastante rápido el resultado y generar una renta adicional sin hacer nada ni súper arriesgado ni súper difícil de hacer. El punto número 5, bueno, es un poco lo que hablamos antes en la pregunta anterior, es decir, bueno, acá lo que se espera es ejecutar este plan de valor agregado a costos debajo de lo que sería reemplazo, que ya lo vimos en el punto anterior. Y el punto 6 está relacionado con lo que hablamos antes del tipo de empleo o de actividad que hay en esta región. A menos de 5 kilómetros de la propiedad hay un parque de investigación que es el segundo más grande de Estados Unidos y el cuarto más grande del mundo, con una buena cantidad de empresas, digamos, muchas relacionadas con el mundo de tecnología o de ingeniería. Ponen ejemplos como Boeing, que tienen casi 3.000 empleados, Lockheed Martin, SAIC, todas empresas con alto componente tecnológico y empleos de características bastante estables. Y también conviven con otras empresas de tecnología, de educación en campos de ciencia, agencias espaciales y defensa, que digamos es un punto, es un polo atractivo para seguir generando el flujo de este tipo de empresas y este tipo de perfiles a esta ciudad. No sé si, a ver, el último punto hacía a repasar inicialmente, que es una pregunta válida y bastante típica, es, bueno, ¿cuáles son los riesgos y cómo está el sponsor mitigando esos riesgos? La verdad que acá tampoco hay Martín, nada. Sí, antes de que contestes esa pregunta, quiero contestar una pregunta que acaba de llegar acá a la parte de dale. preguntas y respuestas, que dice Leo, Fede, vos vas a invertir en este proyecto. A ver si hago responder en vivo, ¿qué pasa? ¿Qué aparece? Bueno, no sé. No sé qué aparece. No aparece la pregunta. Sí, voy a invertir. La idea de Total, y aquellos que por ahí que siguen Total y hace más tiempo, había nacido como una forma que yo había pensado hace muchos años atrás de cómo poder en forma agrupada acceder a alternativas de inversión que de otra manera eran imposible acceder. Así que sí, eso sigue vigente y en todos los proyectos que nosotros lanzamos en Totalia, yo soy el primer inversor, así que en ese sentido estamos todos en el mismo barco y creo que es muy importante remarcarlo. Así que sí, Leo. Martín, dejo que Perfecto. sigas contestando esta pregunta. Excelente. Bueno, un poco era hablar de los riesgos del proyecto y cómo lo están mitigando, que la verdad que lo hablamos con el sponsor y la respuesta a la lista de cosas que nos dio es algo bastante típico, te diría, de todos los proyectos
multifamiliares y de muchos de los proyectos de propiedades comerciales, con lo cual está bueno repasarlo y entender, ¿no? Sí, hay riesgos, hay riesgos operativos potenciales, como menciona, que pueden ser nada, temas de vencimiento de los alquileres y que después no se renueven a la misma frecuencia que está previsto. Que alguien decida terminar su alquiler antes o incumplimientos de falta de pago. Eh, Puede ser que el due diligence, que es, digamos, la, la- la investigación que se hace sobre la propiedad y sobre las finanzas y todo lo que tiene que ver con la propiedad, no revele todo lo que hay y te encuentres algo oculto. Eso es algo que suele pasar, por ejemplo, en propiedades más viejas, que por ahí se hacen relevamientos y al final cuando se toma posesión se ve que hay, no sé, algún daño estructural grande de algo de años. Bueno, acá está mucho más reducida esa posibilidad, por ejemplo, porque es una propiedad eh, bastante nueva, ¿no? Pero bueno, son todas cosas que podrían llegar a pasar. Eh, Retrasos inesperados en la construcción, riesgo de financiación y refinanciación, riesgo general del mercado local para Huntsville, ¿no? Son todos riesgos que existen en cualquier proyecto o en cualquier mercado en que alguien quiera decir, bueno, quiero comprar o construir y comprar y operar un edificio de departamentos, ¿no? No hay nada particular que digas, mira, este riesgo lo veo muy grande y exorbitado y que vea que, bueno, el proyecto tiene una pata floja por este lado. Y después, ¿qué es lo que hace el sponsor para mitigarlo? Bueno, un poco es entender cuál es el track record de ellos y cuál es la estructura, ¿no? que utilizan para hacer lo que dicen que quieren hacer, ¿no? O sea, para empezar tienen, digamos, como dijimos antes, una integración vertical importante. O sea, el sponsor Lurin es dueño de una compañía de administración de propiedades y servicios para inquilinos, otra de construcción, otra de administración de construcción, demás. Entonces tienen todas las patas que las ejecutan directamente ellos y tienen un poco más de control sobre lo que pasa. Dependen menos de terceros en algún sentido. Y también, digamos, hacen contratos o contratan consultores externos para hacer, digamos, seguros digamos, cosas específicas para lidiar correctamente con circunstancias imprevistas. Con lo cual, la verdad es que los riesgos son riesgos estándar del proyecto, pero está bueno saberlos porque es algo común a muchos de estos proyectos. Después, otra parte de las preguntas que venimos recibiendo tienen que ver más con lo que es la implementación, ¿no? Digamos, preguntas como, bueno, ¿cuáles son los montos mínimos o cuánto Martín, tiempo me queda para invertir? Sí. antes de entrar en la implementación, ¿podés mostrar el cuadrito de recién que dice las características? Que quería agregar algo relacionado a los riesgos ahí para terminar tu muy buena descripción de los riesgos. Bueno, acá resume este cuadro las características de esta inversión, ¿no? La renta anual esperada del 8.8, la TIR esperada del 23%, el plazo estimado para vender la propiedad y de esa forma recuperar la inversión más la ganancia de 32 meses, el ratio de multiplicación de 1.65, bueno, inversión mínima $25.000, que ahora las próximas preguntas son de implementación y vamos a profundizar un poquito más esto. Pero antes de pasar a la parte de implementación, quería detenerme con el tema de riesgos y el plazo, ¿no? Acá dice el plazo 32 meses. ¿Cuál es, en mi opinión, el mayor riesgo de este tipo de inversiones? Es el riesgo que el plazo estimado se alargue. Nosotros en otras inversiones de este tipo nos han pasado los dos escenarios, o los tres escenarios en realidad. Inversiones que han terminado mucho antes de lo que lo esperado, que era estimado un plazo de 3 años
y se terminó al año y medio. ¿Por qué? Porque apareció un comprador que ofreció un muy buen precio y la vendimos antes que lo pensado. Ha pasado inversiones que han vencido el plazo estipulado, por ejemplo, 32 meses, y otras inversiones que no se venden a los 32 meses, sino que se venden un poco después. Un ejemplo, supongamos que nosotros teníamos una propiedad que queríamos vender durante el segundo semestre de este año, del 2020. Bueno, no fue el mejor momento para vender propiedades comerciales en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. Entonces, generalmente eso se atrasa. En vez de vender durante el segundo semestre del 2020, bueno, seguramente vendas durante el primer semestre del año 2021. Entonces, en mi experiencia, el mayor riesgo que siempre puede haber en este tipo de inversiones es que se pueda extender un poco más el plazo estipulado de venta. Entonces, siempre lo que decimos es que tiene que ser dinero que ustedes no necesiten sí o sí al mes 32, porque para eso están los bonos, ¿no? El bono es una certeza de que si es a 32 meses, es una certeza de que al mes 32 se vence y te devuelven tu capital. Pero este tipo de inversiones uno tiene que tener cierta flexibilidad que por ahí se va a ver con el dinero antes o un poquito después. Simplemente quería acotar eso a lo que había dicho Martín y ahora sí podemos volver, Martín, a la parte de implementación que siempre genera muchas preguntas de los inversores, sobre todo los que se unen a Totalia por primera vez. Bueno, sí. Eh, Acá por ahí, bueno, las preguntas típicas son, bueno, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? Bueno, eso está bastante claro que son $25.000. Acá la única aclaración es que no son bloques de $25.000. Es decir, algunos me preguntan, ¿qué puedes invertir? ¿25 o si no 50 o 75? No, arriba de 25.000 puedes invertir el monto que quieras. Si querés puedes invertir 25.100. ¿Hasta cuándo hay tiempo para participar en la inversión? ¿A dónde se deben transferir los fondos? ¿Cuáles son los costos de participación? Eh, Acá por ahí como recordatorio, estos son los detalles en general de este proyecto, de cualquier proyecto típico nuestro. No sé, Fede, si querés comentarlo vos. O... Vale. Sí, en cada proyecto se crea una LLC norteamericana, que es como una sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos. El mínimo, bueno, como bien dijo Martín, a partir de $25.000. Eh, Puede ser 30, 50, o sea, no, puede ser $28.000, o sea, no hay problema mientras sea a partir de $25.000. Los únicos costos de participación que Totalia cobra son 2,5% al inicio y 2,5% al final. En el transcurso del proyecto no se cobra nada. La fecha límite para confirmar es diciembre del 2020 o hasta que se llene el cupo. Nosotros siempre lo que hacemos es tener un cupo limitado, entonces, y tenemos un tiempo máximo, o cuando se llene el cupo. Así que todavía queda algo de cupo, pero no mucho. Estimamos que sí, a principios de diciembre del 2020 ya se llenará. Los fondos se tienen que transferir a la cuenta que tenemos en Estados Unidos, en el Wells Fargo de Estados Unidos, que ahí depende la situación de cada uno. Nosotros lo ayudamos a implementar eso. Hay gente que tiene cuentas en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro país, y hay personas que no, en base a la situación de cada uno, y hay gente que invierte desde Argentina, y tenemos inversores de Chile, de Colombia, de México, de España, de todas partes del mundo, así que cada situación particular es diferente. Nosotros los ayudamos a tratar de resolver esa situación particular. Y cómo se implementa, cada inversor debe firmar y enviar un acuerdo de suscripción y copia de su documento, y todo el proceso se puede hacer en forma online, que eso es uno de los grandes valores agregados de Totalia, que tenemos esta plataforma online, que cada uno de ustedes entra con su contraseña y su nombre de usuario y con firmas digitales, tanto ustedes como inversores, como nosotros, como desde parte de Totalia, firmamos el recibido del dinero y la conformidad, y todo el proceso se puede hacer 100% online, así que eso es muy importante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. No sé si hay algún aspecto más que no mencioné, Martín. No. Por ahí una de las preguntas era, bueno, digamos, cómo se hace o dónde hay que transferir los fondos y, bueno, esto se integra a la cuenta de Totalia, a la administradora en
en Estados Unidos, digamos, es una transferencia a Estados Unidos. Ok. Ahí hay una pregunta online que están diciendo, a ver, están preguntando, Fede, ¿cuánto termino recibiendo en total con una inversión de $25.000? Si querés Hay que la multiplicar respuesta. eso por 1,65, ¿no? Exacto. Al final del proyecto está esperado, digamos, que multipliques tu capital por 1,65. Ahí, digamos, si querés hacer la cuenta completa y entera, deberías incorporar lo que comentamos de lo que son los costos de participación, digamos, el 2,5 que se aporta al inicio y al final del proyecto, y también el cálculo de lo que sería lo que corresponde pagar de impuesto a las ganancias en Estados Unidos una vez que se vende la propiedad y se obtiene ganancias. Eh, Les podemos pasar después también información acerca de, bueno, cómo sería ese estimado teniendo todos los costos, pero para Sí, a mí a que... grandes rasgos, Sí, si hago la multiplicación de 25 me da $40.000, o sea, por cada exacto, 25.000 son $40.000, a grandes rasgos, ¿no? Porque esto, les repito, esto no es un bono, o sea, no quiere decir que ya sabemos el precio de venta de la propiedad. Obviamente todos buscamos que sea el más alto posible, pero si en la cabeza uno puede tener esto de $40.000 en la cabeza y a eso hay que restarle el impuesto a las ganancias que está en el orden del 15% en Estados Unidos. correcto. Y si querés a ver, con las proyecciones del modelo que nos pasa el sponsor y más, si se cumple todo y pagando todos los impuestos, ese número que Fede dijo que es 41.000, neto de impuestos es un poco por encima de 37.000, con lo cual pones 25 y te quedan en el bolsillo 37 en menos de 3 años. Buenísimo. Y todo esto son escenarios proyectados, ¿no? Obviamente, les Correcto. repito, esto no, nadie tiene la bola de cristal, por decirlo de alguna manera. Acá Máximo dice, ¿se puede hacer el aporte en bitcoins? Sí, se puede, Máximo. Contactanos, mandanos un mensaje o un mail, lo que sea, y coordinamos. No hay ningún problema, se podría hacer. Eh, que hoy es increíble, ¿no? El precio del Bitcoin hoy está arriba de $19.000, así que hoy sería un poquito más de un Bitcoin. Hace unos meses atrás serían varios Bitcoins, el mínimo de $25.000. Hoy es un poquito más de un Bitcoin y mañana no sabemos, así que sí, es posible. Hay, como comentario al margen, yo creo que hay dos grandes inversiones que durante los próximos años van a verse beneficiadas de lo que está pasando en Estados Unidos, que son, en mi opinión, el real estate y todo lo que es bitcoins y criptomonedas, ¿no? Con este boom de emisión de dólares que hay en Estados Unidos, que se profundizó ahora con la pandemia, que el gobierno de Estados Unidos decidió dar subsidios, digamos, por todos lados y financiar eso con muchísima emisión. Yo creo que todos los activos físicos y que tienen oferta limitada, como el Bitcoin y como el real estate, van a tender a apreciarse. Así que creo que en este caso, quien era que hacía esta pregunta era Máximo, creo que está Sí. invertido en dos muy buenos activos. Acá dice Máximo, ok, gracias. Y una última consulta. Al repatriar estos fondos a mi país, de Estados Unidos, ¿se debe pagar impuestos en mi país? Porque ya estaría pagando impuestos en Estados Unidos. Bueno, muy buena pregunta. En general, no sé qué país máximo sos vos, pero en general los países te permiten reconocer los impuestos que pagaste en Estados Unidos a cuenta del pago de impuestos en tu país. En Argentina, por ejemplo, es así, digamos, no hay que pagar, no hay doble imposición. Pero bueno, esto depende de cada país, ¿no? Tenés que averiguar con tu contador o las condiciones en cada país, pero en general se puede tomar a cuenta el pago que uno hace en Estados Unidos para no tener que pagar de nuevo ese impuesto en Estados Unidos. Máximo dice, soy de Chile. Yo calculo que sí, que seguramente Chile tiene un convenio de doble imposición con Estados Unidos, así que lo puedes tomar a cuenta. ¿Coincidís, Martín, con eso? Sí, sí, casi seguro que sí. Sí. Y creo que hay algún otro comentario. Dice, para transferencias de Argentina a Uruguay, de vuelta, ¿sabés si hay problemas o impuestos especiales? En Argentina hay problema para todo, así que es complicado transferir desde Argentina. De Uruguay, no hay ningún problema. Pero
pero bueno, contactanos después por privado que te ayudamos, depende de cómo estés, si estás en Uruguay o estás en Argentina, siempre hay formas y siempre hay formas de minimizar los costos sobre todo, ¿no? Y hacerlo lo más rápido y más dinámico posible. Bueno, ya cumplimos un poco más de media hora de exposición. Si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Pero creo que respondimos un poco de todo. No sé si Martín nos quedó algo sin responder o que te haya quedado pendiente. No, no, no. Repasamos todo y bueno, no sé si hay alguna pregunta final y si no, siempre estamos abiertos y disponibles a seguir respondiendo, digamos, por mail, WhatsApp o cualquiera de nuestros canales. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias a todos por su interés. Cualquier duda que quede, nos mandan un mail. Bueno, acá está el WhatsApp en la pantalla y el mail. Nos pueden escribir ahí y bueno, y organizamos un Zoom o una charla por teléfono, lo que sea, y evacuamos dudas. Acá hay una pregunta que dice Gabriel, ¿cuál es el impuesto en Estados Unidos? El 15% de las ganancias, eso es el impuesto estándar. Y a ver, acá llegó alguna otra pregunta. Ah, no, es ese, ¿cuál es el impuesto en Estados Unidos? Y una cosa que había mencionado Martín en el medio de la presentación, esto lo cerramos, hay un cupo limitado, por lo tanto lo cerramos cuando se cumpla ese cupo, o máximo mediados de diciembre, como mucho. Sí hay casos que lo podemos considerar, hay gente que nos dice, bueno, reservanos el cupo, pero recién les puedo transferir el 5 de diciembre, el 7 de diciembre, ese tipo de casos no hay problema, pero sí es importante que nos digan, reservame el cupo y firmen los contratos de tal forma de poder tener tiempo para ustedes. Y una cosa que no sé si, Martín, te preguntan mucho, que es, que a mí cada tanto me preguntan, que es, una vez que invierto, ¿cómo sigue la película? Y ahí lo que pasa es que hay informes trimestrales, una vez por trimestre, como Sí. máximo puede ser antes. Nosotros subimos el informe trimestral a la plataforma. Cuando subimos el informe trimestral a la plataforma, se dispara un mail y un WhatsApp que nosotros les avisamos, miren, ya está el informe trimestral subido a la plataforma, y ahí en ese informe trimestral están todos los detalles de cómo va marchando la inversión, ¿no? Los números, si las renovaciones van bien, el ratio de ocupación, los ingresos, los egresos, es decir, está toda la información ahí online. Sí, tal cual. Hacemos un resumen, digamos, en castellano, digamos, para facilitar la lectura y adjuntamos el informe completo tal cual viene del sponsor, que bueno, como comentábamos en algún momento, bueno, son propiedades comerciales que son un negocio en sí mismo con sus balances, sus cuadros de resultados, entonces te van pasando datos concretos de los avances y los resultados mensuales o trimestrales, con lo cual es información, digamos, bastante certera, ¿no? Además de algunos datos cualitativos de hitos que hayan pasado en el trimestre. Estupendo. Bueno, entonces con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, aquellos que hay varios que me dijeron que ya se van a sumar, bienvenidos. La verdad que a mí me fascina todo este mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales. Yo creo que las inversiones inmobiliarias comerciales tienen características, una ecuación riesgo-retorno mucho más conveniente que las inversiones inmobiliarias tradicionales, que son las que todos nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y nuestra misión en total es acercar el mundo de las inversiones comerciales a todas las personas del mundo de habla hispana, que son las inversiones que en general eligen los grandes inversores. Siempre me gusta poner el ejemplo de Messi y de Ronaldo, que gran parte de su fortuna de Messi y de Ronaldo, ¿dónde va? Va a comprar hoteles, por ejemplo, o de edificios de oficina, edificios residenciales. Esta es la idea que tenemos, o Bill Gates, o Warren Buffett, todos los grandes inversores globales invierten una parte importante de su portafolio en grandes inversiones comerciales, que inversiones comerciales son edificios de oficinas, hoteles, edificios residenciales como estos, centros logísticos o industriales, es decir, todo este tipo de grandes inversiones que no implica comprar un departamento para alquilar, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión en total, y o sea que cada vez que armamos un grupo nuevo que da acceso a este mundo, nos quedamos muy contentos porque sabemos que la ecuación riesgo-retorno es mucho mejor
Cuando digo ecuación riesgo-retorno es, en general, ofrecen mejor retorno por cada unidad de riesgo. Todas las inversiones tienen riesgo, porque como le decíamos al principio con Martín, no tenemos la bola de cristal, pero sí creemos que este tipo de inversión minimiza el riesgo y maximiza la rentabilidad, ¿no? Y eso como inversores es lo que siempre buscamos, digamos, ¿no? Nunca vamos a poder encontrar el riesgo cero y el retorno de 100% asegurado, pero por lo menos tratamos de incrementar una variable y tirar para abajo la otra. Así que eso es un poco lo que buscamos con las inversiones inmobiliarias comerciales. Con este tema general que me había olvidado de mencionar, ahora sí cerramos. Y bueno, Martín, seguimos en Bueno, contacto. Gracias a todos y un abrazo para todos. Chau, chau. chao.